Habíamos comenzado a tratar el tema del árbol de la vida y lo estamos haciendo con respecto al camino del desapego. Entonces, hoy vamos a continuar con eso que la vez pasada estuvimos haciendo y cómo se describe el árbol de la vida. Vamos a comenzar, eh, vamos a comenzar hablando acerca de cómo el árbol de la vida es el comienzo de la creación. O sea que partimos del hecho de que antes de que hubiera la creación, ya existía un movimiento de Dios o el movimiento del absoluto, en el sentido de que Dios siempre está más allá del tiempo, más allá del conocimiento, inclusive más allá del pensamiento, está el absoluto divino que no tiene límites y que es imposible de atrapar. Este conocimiento entonces parte de, de ese absoluto, el cual a partir de un instante dado comienza a dar origen al árbol de la vida, es decir, al proceso de la manifestación divina. Nosotros vamos a ver que el árbol de la vida está muy relacionado con el tarot. Y ahora, ¿qué pasa con estos conocimientos? El conocimiento, o sea, el contexto histórico de estos conocimientos, nos muestra cómo a través de la alquimia, la hermética, todos los movimientos, Rosacruz, la Golden Dawn, la masonería, muchos caminos de caballería, órdenes de caballería, resumieron, digamos, este contexto como el trabajo de la gran obra. La gran obra sobre la tierra es como la ideación divina, o sea, la idea que tuvo Dios al hacer el árbol de la vida. Realizar esta ideación divina se convierte entonces en la gran obra. Por eso, sobre todo en la alquimia, se habla de la gran obra divina. Estos conocimientos que se encuentran sobre todo a partir del siglo de 1800 y 1900, renovadamente, los encontramos nosotros eh, que descendieron a través de los templarios. ¿Y por qué los templarios? Porque los templarios en las cruzadas bajaron hacia las tierras de Palestina, Siria, Egipto, y allí se mezclaron con los sufís. Los sufís son una rama, digamos como la rama esotérica de la iglesia musulmana. Estos sufís entonces se fusionaron con los templarios y de allí viene, digamos, ese esoterismo islámico sufí y que entonces toda esta sabiduría se recoge en esos libros abrámicos, o sea, descendentes de Abraham, que son el Corán, que son la Biblia y que son la Torá, o sea, todos los libros del Antiguo Testamento, del Pentateuco y demás. Estos conocimientos, digamos, el origen de esta alquimia, se dice que los sufís recogieron la sabiduría de Egipto y el arte egipcio tuvo como maestro a Hermes Trismegisto. Entonces, y allí se recoge entonces la sabiduría de Tot, ¿no? Como el gran maestro de sabiduría que trae en sí toda la sabiduría divina. Pero, sin embargo, el conocimiento de Tot, de Hermes Trismegisto, que se refiere a la escuela egipcia, tiene también un antecesor y es sobre todo, los antecedentes están en Sumeria. En Sumeria, donde nosotros encontramos libros desde 4000 años antes de Cristo y donde los Vedas también
en otro lugar diferente en la India y en Nepal y esos países que están por allí, también lograron recibir, digamos, esa fuerza y ese poder de lo que, de lo que es la sabiduría o la revelación divina. No obstante, podemos decir que eso es en los últimos tiempos. Si tenemos en cuenta de que la raza aria comenzó hace 118.800 años, según los anuarios esotéricos, nosotros vamos a encontrar que la realidad es que el conocimiento de, o sea, la sabiduría aria descendió de los atlantes. Y se dice que el tarot originalmente es un conocimiento que trae en sí todos los secretos y los misterios de lo que significa la vida sobre la tierra, es decir, recoge los misterios de la manifestación. Y esto viene sobre todo de la isla de Coral, tierras atlantes, donde hubo una gran reina, que era una deidad solar, que era la reina de Saba. O sea, y esa isla de Coral, la reina de Saba, digamos, era un gran templo sagrado donde se recogía el saber de esos tiempos donde inició el comienzo del tarot. Lo que pasa es que el tarot después fue degenerando en los tiempos y fue vuelto a recoger nuevamente, como decimos, en, en el tiempo de los Ptolomeos, recogido nuevamente o leído nuevamente en los mundos astrales alrededor de los años 1600. Eso en los años 1600 entonces nacieron varias corrientes y varios clarividentes lograron percibir el tarot que se describe a través de 22 arcanos. Y al mismo tiempo fue apareciendo o renovando el conocimiento eh, de lo que significa el árbol de la vida, que conforman 10 esferas mentales. Esas 10 esferas mentales resumen en sí el poder de la manifestación de las tres trinidades. Si nosotros vemos el número 10, allí tenemos una primera trinidad, una segunda trinidad y una tercera trinidad, y la manifestación de la materia, que es el número 10, 3 más 3 más 3 más 1. Esta expresión del árbol de la vida se dibuja, como ustedes ven allí, en forma de tres triángulos. El primer triángulo mira hacia arriba y los otros dos triángulos miran hacia abajo. Si nosotros vemos el triángulo supremo, que es el que mira hacia arriba, digamos ahí no ha empezado la manifestación. La manifestación comienza a partir del segundo triángulo de arriba para abajo y por eso se dice que tiene 7 etapas o 7 pasos la manifestación. Estos tres triángulos están unidos a través de unas líneas horizontales, otras líneas verticales y otras líneas que son diagonales. Cuando nosotros miramos estas líneas, vamos a poder observar que son 22 líneas. Entonces vamos a tener 3 líneas horizontales, 7 líneas verticales y tenemos 12 líneas diagonales. Si las sumamos, 12 más 7 más 3 nos da 22, que son los 22 arcanos o misterios sagrados que recogen toda la sabiduría divina. Recordemos que lo que se llama la sabiduría divina se resume en la palabra revelación. La revelación es el conocimiento divino que es dado a los hombres a través de los iniciados solares. Y se llama iniciado solar a aquel que no pertenece a la raza humana, ni es humano, sino es un ser divino que desciende sobre la tierra. Pues el más conocido en Occidente siempre en los últimos tiempos ha sido Cristo,
pues han venido otros seres solares como Buda, como Krishna, como Rama y otros aún más antiguos que nosotros vamos a ir descubriendo en el estudio de las razas. Eh, este proceso entonces de la revelación nos describe a nosotros los 22 tarot y también entonces las 10 sefirot o esferas mentales que describen todo el proceso del conocimiento divino. Si nosotros observamos el dibujo, vamos a ver que el triángulo superior eh, tiene tres palabras que se llaman Keter, Chokma y Binah, que se refieren primero a la corona, la segundo la sabiduría y el tercero se refiere al entendimiento. Entonces, si nosotros miramos la corona, se refiere al Dios absoluto, al inconocible, a la unión, donde, digamos, donde debemos llegar, o sea, la pura luz del Espíritu. La sabiduría es el conocimiento real y verdadero de lo divino. No son teorías o nuevos conceptos, sino es realmente la sabiduría de Dios. El entendimiento es cuando nosotros mismos logramos atrapar ese conocimiento. Si nosotros miramos este triángulo, vamos a observar también que, que aparece entonces, si, bueno, claro, tiene una pregunta, simplemente levanta la mano y podemos, o puede escribir la pregunta en el chat. Entonces nosotros vamos a observar que este primer triángulo es como la preparación del universo o de la manifestación para dar vida al proceso. Es como cuando la semilla eh, es puesta en la tierra y empieza el proceso del embarazo y ya en, terminando el primer triángulo, que es después de Chokmas y Binah, llamado el entendimiento, ahí en ese momento el entendimiento, la semilla ya está lista para brotar, lista para empezar el proceso de germinación. O cuando una madre está, pues ya realizó todo el embarazo y está próxima a la gestación. Ya en el segundo triángulo es el proceso de gestación, o sea, el proceso de la manifestación misma en sí. Y este proceso, digamos, comienza con la cuarta céfira, si la primera es la 1, 2, 3, la cuarta céfira que está, si la miramos desde nuestro punto de vista a lado derecho, esa cuarta céfira nosotros vamos a encontrarla que se llama céfira de la misericordia. Y esta céfira de la misericordia o del amor hace que nosotros podamos descubrir que todo comienza allí, todo comienza en el amor, ¿cierto? Y nosotros después vamos a descubrir que sigue ahí, tiene unos nombres, esos nombres tienen un significado y por eso a veces se dicen, aunque son a veces un poco difíciles de aprender, pero son Chesed, Geburah y Tifaret, es el segundo triángulo. Ese Chesed se refiere a la misericordia, Geburah se refiere a la fuerza y Tifaret se refiere a la belleza. Entonces, si el primero es la misericordia, Chesed, digamos, esta fuerza eh, nos muestra a nosotros lo que significa el plano mental. Entonces, digamos, es lo que mueve el universo, lo que mueve todas las cosas, la fuerza del amor. La fuerza del amor es realmente lo que ha hecho posible la manifestación. Entonces, y la fuerza de Geburah
¿cierto? Es lo que hace, lo que da la fuerza y el poder del movimiento. Y Tifaret se refiere a la belleza porque es el corazón mismo del árbol de la vida. Miren que hay una figura detrás de este árbol de la vida y es porque ese árbol de la vida se dibuja también en nuestro propio cuerpo. En Tifaret se refiere al corazón y se dice entonces que el corazón es donde está guardado, digamos, o el templo sagrado donde mora la Divina Madre, donde mora Dios, o donde mora el Cristo o el Señor, nuestro Dios. Entonces, es en el corazón donde nosotros encontramos el templo sagrado, allí donde nosotros aprendemos a amar. Entonces eso lo vamos a ir descubriendo camino al desapego, que donde nosotros descubrimos a Dios es en el corazón. Y donde nosotros descubrimos a Dios es aprendiendo a amar. Entonces, el proceso de aprender a amar es el proceso que nos lleva a situarnos en el templo sagrado. Este proceso de aprender a amar se da en Tifaret, que es el corazón mismo del árbol de la vida, hace que nosotros, eh, hace que nosotros podamos descubrir que cuando hay oración, cuando el alma se adentra dentro de la oración, hay un momento en que la persona entra en contemplación. Entonces, contemplación es percibir la presencia de lo divino, percibir la presencia de Dios, percibir la presencia de la Divina Madre, percibir la presencia del Señor nuestro Dios. Bueno, digamos que cualquiera sea la forma en que lo llamemos, la realidad es que cuando nosotros aprendemos a amar el amor real, nosotros aprendemos a comunicarnos con Tifaret, con el corazón mismo del árbol de la vida. Cuando nosotros hablamos de los chakras y nosotros nos dicen cuál es el nombre del chakra que está en la rueda cardíaca, nos dicen Anahata. Anahata significa árbol de la vida. ¿Sí? Entonces, ese árbol de la vida, entonces como vemos, es la esencia del amor y de la fuerza del amor. Más tarde vamos a ver cómo, digamos, hay amores que son instintivos, hay amores que son humanos y hay amores que son divinos. Pero para dar la idea de qué significa Tifaret, recordemos que la palabra amor divino se refiere sobre todo a todo aquello que esté relacionado por el amor desinteresado. Amar por amar, dar por dar, sin esperar recompensa. Entonces, ese es el verdadero amor divino, es el amor que hace descubrir la belleza de la vida misma. Entonces, digamos que nosotros descubrimos entonces que el árbol de la vida tiene como tres grandes columnas. Hay una columna eh, generalmente, y eso va a haber que aprendérselo en algún momento, pero hay una columna negra que se llama Boaz y hay una columna blanca que se llama Jackie. Boaz se refiere a lo femenino y Jackie se refiere a lo masculino. Entonces, estas dos grandes columnas, digamos, se refieren a a los dos grandes poderes o dualidad que mantiene la vida. En tanto, la columna en centro es el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Recordemos entonces que nos lleva a nosotros a descubrir la verdad, es lograr el equilibrio, o sea, la armonía entre el masculino y femenino que hay en nuestro interior. Las personas, los seres humanos, pueden ser masculinos o femeninos, pero el alma es masculina y femenina al mismo tiempo. Y nosotros en nuestro propio interior tenemos que lograr el equilibrio entre nuestro masculino y nuestro femenino. A veces por las connotaciones peyorativas que hay entre masculino y femenino, a veces se le prefiere decir lo activo y lo receptivo. Activo es lo masculino, receptivo es lo femenino. Pero así como, digamos, para poder comprender, así como alguien da una idea o,
o digamos que en el acto sexual se dice que el hombre pone la semilla y la mujer pone toda la manifestación. A veces es como lo receptivo, pero digamos que el uno siempre va con el otro. Entonces, pero siempre lo femenino es lo que hace la manifestación, es la que hace la gestación en sí misma. Entonces, esas son las tres columnas, pero si nosotros miramos allí, digamos, seguimos mirando el último triángulo, no te encontramos a Nexac, Hod y Yesod. Y aquí en estos mundos de Nexac, que se refiere a la victoria de los sentimientos, es como la aparición de los sentimientos y de las emociones en nuestro propio ser, y Hod se refiere a la aparición de la mente o el pensamiento dentro de nosotros mismos, en tanto que Yesod se refiere a la estructura del mundo de las emociones. En otras palabras, es el comienzo del mundo astral. En Yesod, nosotros vemos el comienzo del mundo astral. Y por eso se dice que se llama fundamento, porque ahí es donde vamos estableciendo las verdaderas bases de lo que para nosotros significa la vida. ¿Y por qué las bases? Porque en la medida en que nosotros purificamos las emociones, las bases de comprensión van cambiando. Entonces, nosotros podemos manejarnos a través del odio, si superamos el odio eh, y hay verdadera empatía, la realidad cambia. Y la realidad del mundo emocional y la realidad del mundo astral cambia para nosotros mismos. Y no solamente cambia en un instante de la vida, sino que cambia por siempre. Porque, digamos, el alma en Yesod, o sea, los astrales nunca mueren. En tanto que Malkut, que es ya la materia misma, el cuerpo mismo, nosotros sabemos que el cuerpo nosotros encarnamos, estamos durante un tiempo y luego desencarnamos. Y volvemos de nuevo a los mundos de Yesod y miramos qué tanto hemos evolucionado. Entonces nosotros, digamos que podemos ver aquí que el árbol de la vida tiene un camino doble. Doble en el sentido de que nos deja ver el proceso de cómo Dios descendió, la luz del Espíritu descendió a la materia. Y cómo nosotros fuimos descendiendo de ser una idea, luego comenzamos a ser un pensamiento o una mente, y luego, como almas, encarnamos en un cuerpo. Pero este cuerpo, digamos, esta materia, tiene una razón de ser. Y la gran obra de la que hablamos al principio se realiza cuando el alma decide entrar en el cuerpo y construir el reino de Dios. Por eso Malkut se llama el reino, porque nosotros entramos en la materia para construir dentro de la materia o en este cuerpo el reino de Dios. Por eso no es, digamos, no es malo sentir que tenemos defectos, sentir que tenemos esta falla o la otra, o saber que estamos, eh, digamos, tropezando con ciertos obstáculos, este o aquel, porque sabemos que esos obstáculos son los obstáculos que nos ayudan a construir el templo sagrado en nosotros mismos. Siempre estamos construyendo un castillo interior. La tarea es, y esa es una interpretación más profunda de lo que dijo alguna vez Cristo, que le dijo a Pedro, tú te llamarás piedra o Petrus, y sobre ti construiré el reino de los cielos. Es decir, nosotros encarnamos en este cuerpo para construir el reino de Dios en este cuerpo. Y esa es la misión. Sí, Edison. Señor, aparte de las 10 céfiras, veo que hay una a la derecha que es rosada. ¿Puede hablarnos de ella? Sí, digamos que esa no es propiamente una céfira porque es, digamos, hay una cosa que se llama la androginia. Entonces, esa androginia se refiere al estudio del ser humano o al estudio del ser. ¿Y qué significa el estudio del ser? El estudio del ser, nosotros sabemos que
Nosotros mismos nos estudiamos y nos conocemos y empezamos a conocer nuestras emociones, nuestros pensamientos, pero no sabemos para dónde vamos. ¿Por qué Dios hizo que nosotros descendiéramos hasta acá, hasta la materia? Es decir, todo este proceso, ¿por qué si estábamos en lo divino, pues estamos arriba en la corona, si miramos el árbol de la vida, estamos arriba en la corona, junto a Dios, ¿por qué descendimos a la materia? ¿Para qué? Entonces, Da'at no tiene definición, pero es digamos, es la imagen de lo que nosotros tenemos que construir. Nadie sabe qué es lo que vamos a construir o que estamos construyendo realmente. Lo único que sí sabemos es que tenemos una gran obra por realizar y es hacer, en este tiempo en que estamos con cuerpo, nosotros estamos construyendo el reino de Dios en este cuerpo. Pero se supone que después de cierto tiempo ya no vamos a tener cuerpo y vamos a seguir nuestra evolución, digamos, como almas, pero sin cuerpo, pero en el proceso de acercarnos a Dios. Nosotros realmente hemos bajado de la espiritualidad y nosotros estamos trabajando en tres planos. En, en el plano eso se llama en las huestes de las sombras, en las huestes de la humanidad y en las huestes de los principados. En otras palabras, estamos hablando en el mundo de los elementales, de la materia, en el mundo del- de lo humano, ¿cierto? Es el mundo que nos mueve, y en el mundo de los principados, cuyos, digamos, cuyos seres se expresan a través de los planetas. En otras palabras, nuestro mundo o nuestra totalidad del ser completo de nosotros es el mundo solar, o sea, los planetas o los principados que gobiernan nuestra vida se mueven desde Plutón hasta el Sol y, y esa es la totalidad de lo que tenemos que realizar, es como nuestro cuerpo mayor. Nuestro cuerpo menor es nuestro propio ser, nuestro cuerpo mayor es el sistema planetario solar, donde el Sol es el corazón mismo de nuestro real cuerpo solar. Señor, gracias. Pero entonces, esas rayas que nosotros vemos allí, ¿cierto? Que nosotros eh, vemos que se unen los diferentes céfiras, esas líneas son las líneas del tarot. Nosotros vamos a ver entonces que esas líneas del tarot, digamos, están o comienzan, el primer proceso comienza cuando nosotros vamos o percibimos, digamos, la realidad del tarot del mundo y el tarot de lo que se llama el juicio o lo que llaman también el ángel. Esta carta tiene diferentes, la carta que está en la parte superior lo llaman el mundo, pero también lo llaman el triunfo. La carta de abajo se llama el juicio, pero también se llama el ángel, porque tiene diferentes contextos. En el caso del ángel es, y para el proceso que estamos nosotros, si empezamos nosotros nuestro proceso de desenvolvimiento o el camino del desapego, vamos a encontrar que en el camino del mundo es cuando nosotros nos despojamos de de todas esas vestiduras falsas, o del yo, o del ego, ¿cierto? Y nosotros logramos dominar los cuatro elementos. Sus cuatro elementos se refieren obviamente al aire, al fuego, al agua y a la tierra. Y están representadas por las figuras del león, del toro, del águila y de un ángel. Estas también se refieren, y se lo estudiaremos más tarde, pues a cuatro signos que tienen, digamos, una polaridad que se llama fija dentro de los signos zodiacales, y entonces se refiere al signo Leo, se refiere al signo Tauro, se refiere al signo Escorpio y se refiere al signo de Piscis.
porque se refiere a los cuatro elementos que llaman fijos dentro del proceso de los cuatro elementos, agua, tierra, fuego y aire. Entonces, el dominio de esos cuatro elementos nos da el triunfo. Por eso aparece una corona de laureles que hace que nosotros empecemos a descubrir nuestra propia alma. Y ese es el despertar espiritual. Es el despertar del ser. Cuando el ser se desnuda de ese ego que lo tiene prisionero, dentro de emociones, dentro del pasado, y se descubre a sí mismo. Asimismo, nosotros en el despertar interior, nosotros escuchamos la voz del ángel que se hace a través de la trompeta. Esa trompeta resuena en nuestro interior y por eso aparece del masculino y femenino ha nacido un niño. Ese niño es la presencia del Hijo de Dios en nuestro propio ser. Es el llamado o el llamado interior, es el despertar de la vocación. Es el presentir que nosotros tenemos una chispa divina en nuestro interior. Esa chispa divina es la que vamos a empezar a clarificar a través del proceso del camino del desapego. En la medida en que nosotros caminamos, el camino del desapego o de la renuncia, nosotros vamos despejando las dudas o las nieblas que cubren la visión de lo que somos realmente, ¿sí? Que es el camino o el despertar del ángel o el despertar interior. Este despertar, este despertar interior es como, es como una primera muerte, porque es que nosotros, y algunos llaman primera muerte y otros lo llaman cruzar la primera puerta de fuego. En otras palabras, se refiere al hecho de que nosotros estamos apegados a la imagen de que nosotros somos un cuerpo, en tanto que la realidad es que nosotros somos almas. Y este primer llamado hace que nosotros empecemos a despertar. Por eso este primer llamado se refiere también dentro del proceso de los chakras como al despertar del chakra raíz, que también se llama Muladhara. Recordemos que Muladhara significa mul, significa principio, Adhara significa fuerza inicial o principio raíz. Entonces, el despertar o el inicio del principio raíz. Entonces es como esa chispa divina que aparece allí. Se dice que en este chakra hay una cámara secreta. La persona cuando lo visita comúnmente, cualquier ser, que todos tenemos los chakras, simplemente percibe la fuerza. Y esa fuerza muchas veces se percibe como la fuerza sexual o la fuerza de vida o la fuerza que da movimiento a las cosas. Pero cuando la persona mira más allá, descubre que hay una fuerza llamada Kundalini, una fuerza llamada fuerza vital. Y es una fuerza vital que tiene que transmutar. Bueno, no sé si tiene alguien una pregunta. Bueno, hay un detalle que les voy a dejar aquí como incógnita, que es la que vamos a ir descifrando, y es que esta trompeta, aunque no la ven ahí tan claramente, o de pronto sí, tiene 22 rayitas. Quiere decir que cuando esta trompeta suena, esa trompeta marca para nosotros el conocimiento o el llamado a conocer los 22 tarot. Por eso tiene 22 rayitas. Quiere decir que nosotros a través del tiempo vamos a conocer, digamos, los 22 arcanos a través del movimiento, de la reencarnación que nosotros llevamos.
Y esto lo recorremos a través de, de los 22 tarot que al mismo tiempo vamos a ver cómo se combinan reconociendo los 12 signos zodiacales, los 7 planetas simples y la Trinidad Divina. Entonces, digamos que este